Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Decídete. Mi nombre es Margarita Fuentes. Gracias por estar aquí. En la edición anterior conocimos la importancia del voto juvenil en las próximas elecciones 2018. El día de hoy, diferentes especialistas nos van a platicar sobre los tipos de votos que existen en México. Vamos a ver el siguiente avance. Bienvenidos a Decídete. En esta nueva emisión te hablaremos de cuáles son los tipos de voto. Profundizaremos sobre cuál es el voto nulo y el papel que toma en la democracia, de la mano de la maestra Diana Ortiz, subdirectora de Información y Gestión del Conocimiento. Te explicaremos qué es el voto válido, qué es el voto blanco y los impactos sociales y democráticos. Así que si tienes dudas sobre los diferentes tipos de voto, no puedes perderte este programa que tenemos preparado para ti. A continuación conoceremos la importancia de entender las opciones que tenemos al momento de ir a votar y el impacto que tiene en el resultado de la elección. Con información de Guillermo Sarkis, analista político de la revista Eje Central, vamos a ver el siguiente reportaje que mi compañero Pablo Robles nos tiene preparado. Este es tu voto. Es tu derecho como ciudadano mexicano. Imagínalo como un engrane girando junto con otros dentro del proceso mexicano, trabajando todos juntos para crear un resultado positivo. Probablemente en las últimas semanas o meses te han preguntado más de una vez qué vas a hacer con tu voto, o si siquiera vas a votar. Es importante entender que hay muchas formas de ejercer tu voto. Yo te diría, el voto nulo, ¿no?, es una necedad. El voto blanco pues es una jalada que ni no existe, ¿no? O sea, vamos, eso no va a ocurrir. El voto nulo tiene sus problemas, ¿no? Cuando tú anulas tu voto, lo que pasa, ¿no?, es que permites, como decíamos hace rato, que el voto duro de los partidos se imponga, ¿no? Por eso, no ir a votar o anular tu voto es una mala idea. No porque ese voto se lo den a ningún partido en lo particular, ¿no?, sino que aquí el problema es que cuando no hay votos, digamos, de los ciudadanos, del electorado flotante, pues el voto duro es el que se impone, ¿no? Entonces, cada vez que anulas tu voto, ¿qué le hicieron a Yo Soy 132? ¿Te acuerdas de Yo Soy 132? Al final del día les ganó la pasión, ¿no? Y los cayeron redonditos, se los chamaquearon. Los más chavos los hicieron que expresaran su voluntad en la boleta, ¿no? O sea, que pusieran y que rayaran y que les pusieran groserías, ¿no? Cualquier cosa que tú hagas en la boleta que no sea cruzar por un partido la anula. Y entonces al anularla, esa boleta no se cuenta, no sirve. Entonces créeme que los militantes de los partidos van a votar como deben votar, porque pues esa es su función. Entonces cada vez que hay un voto nulo, un voto que no sirve, pues los partidos que tienen el mayor voto duro son los que se benefician de eso. Esta idea de que el voto blanco, no, son fantasías, eso no ocurre y no va a ocurrir en este país. No, eso te lo puedo jurar. O sea, la realidad es como es, ¿no? Y no como algunos quieren que sea. La gente va a ir a votar, ¿no? Vamos a tener, se espera una participación de alrededor, dicen ellos, que del 65% del electorado. A mí me parece muy alto. Yo no creo que lleguemos al 65% del electorado. Aún así, sigue siendo bajísima, ¿no? Porque yo te pongo la siguiente reflexión. La democracia es supuestamente, ¿no?, la voluntad de las mayorías. Así te la enseñan en la escuela, ¿no? Pero la voluntad de las mayorías implica la exclusión de las minorías. Así de simple, ¿no? ¿Quién es la mayoría? En un país de 120 millones de habitantes, ¿no?, en donde el padrón electoral tiene poco menos de 90 millones y van a votar el 60%. ¿Cuánto es el 60% de 90 millones? Eso está muy lejos de ser una mayoría, ¿no? Porque de ese 60% que vote, estamos diciendo, como me decía hace rato a tu compañero, ¿no?, que se estima que el que gane la presidencia en esta ocasión lo haga con alrededor de 19 millones de votos. 19 millones de votos en un país de 120 millones de habitantes, ¿te parece mayoría? ¿Te parece que verdaderamente eso es muy democrático? ¿No? Entonces, bueno, pues cuando haces análisis en esta dirección, ¿no?, te das cuenta que pues ni tan democrático es el asunto, ¿no? O sea, al final del día, lo que cuenta es la participación real. Por eso es tan importante que los chavos voten, ¿no? O sea, mientras menos vote, lo que se debilita es la democracia del país, ¿no? Entonces, aquí el tema es no anular el voto. No importa por quién votes, pero vota. Después de conocer los tres tipos de votos, el director ejecutivo de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de Michoacán nos explicará qué es el voto válido y cuáles son las características de este tipo de voto. Vamos a ver la siguiente cápsula.
De acuerdo con el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Juan José Moreno Cisneros, el voto válido es aquel en el que el ciudadano acude a votar el día de las elecciones y marca una opción. El voto válido es aquella manifestación de voluntad que hace cualquier ciudadano que el día de la jornada electoral, el 1 de julio de 2018 próximamente, acude ante una mesa directiva de casilla y en ejercicio de su derecho, pero también de su obligación ciudadana, acude a votar marcando alguna opción, porque la participación ciudadana es sumamente importante en los asuntos públicos de nuestro Estado mexicano. Asimismo, afirma que el voto será contado como válido siempre y cuando sea marcado uno en lo individual, que no forme parte de la coalición, o si marca más de 2 o 3 opciones para el mismo candidato dentro de la coalición electoral. La ley electoral establece que el voto válido será aquel en el que el ciudadano marque dentro de un recuadro, sin salirse del mismo, la opción que considere válida. Las coaliciones electorales es la postulación de 2 o más partidos políticos sobre una misma opción. Si un ciudadano marca cualquiera de ellos, contará el voto. Si marca alguna opción que no es integrante de la coalición o de la candidatura común, no contará como válido porque no es la misma persona. Si marca uno en lo individual que no forma parte de la coalición, quiere decir que el voto contará. Finalmente, ahora es turno de los ciudadanos y en especial de los jóvenes participar en las próximas elecciones y hacer que su voto cuente. Reportó para Decídete, Margarita Fuentes. ¿Qué les pareció la nota que acabamos de ver? No olviden que es su decisión ir a votar en las próximas elecciones 2018. Y ahora vamos a profundizar en el próximo bloque qué es el voto nulo, cuáles son las características, las problemáticas, las consecuencias de este tipo de voto y por qué la gente decide anularlo. Vamos a un corte y regresamos. Más adelante, nuestra compañera Ana Paula Tavera entrevistará a la maestra Diana Ortiz, que nos explicará el papel del voto nulo en la democracia. Esto vendrá acompañado por un Vox Populi de nuestra compañera Valeria Vargas, en donde pregunta cuál es la inconformidad que muchas personas tienen por la cual anulan su voto. Todo esto más adelante en Decídete. Acabamos de conocer qué es el voto válido. Llegamos a la parte más importante de este programa, el bloque 2. Vamos a hablar sobre el voto nulo con el apoyo de la maestra Diana Ortiz, subdirectora de información del Instituto Nacional Electoral. Acompáñenme a verlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos con la maestra Diana Ortiz. Ella es subdirectora de Información y Gestión del Conocimiento, el INE de México. ¿Cómo estás, Diana? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Diana. Hoy en este contexto de campaña ya estamos preelecciones y queremos motivar a los jóvenes a que voten. ¿Podrías platicarnos algo que es una forma de votar, el voto nulo? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere el voto nulo? Bueno, en realidad hay dos tipos de votos, el voto válido y el voto nulo, ¿no? El voto válido es aquella que queda muy claro que es cuál fue la verdadera voluntad del ciudadano para al marcar la boleta. En cambio, el nulo es que no nos permite saber si cuál fue su decisión. Entonces, pero también a su vez hay podemos clasificar el voto nulo como en 2 variantes. El voto nulo como intencionado y el voto nulo en función de un error. El voto nulo intencionado es aquel que rayonea la boleta con algún reclamo o algo y en cambio cuando un voto nulo es por una equivocación, es por ejemplo que a nivel nacional hay una coalición pero a nivel estatal no, entonces eso se genera confusiones y también se considera como voto nulo, por lo tanto. Ok, ¿y qué papel tiene este voto nulo en la democracia? Bueno, creo que es una forma de expresión. En el caso particular del voto nulo por inconformidad, es una forma también de expresión, donde la gente puede decir que no está muy contenta con el sistema. El problema radica en que términos es que de alguna manera son descartados y entonces más bien para poder decidir los cargos se hace como en función de los votos válidos, ¿no? Okay. O sea, esto sí es una expresión, pero no es válido. Ok, ¿y por qué consideras que la gente decide anular su voto?
Como te decía, es que creo que es una forma, digamos que es una forma de inconformidad con el sistema electoral mexicano. Creo que no significa que no sea válido. Tienen todo el derecho del mundo. El problema radica que cuando me preguntan cuáles serían sus implicaciones, pues en realidad legalmente no las hay, porque nosotros, bajo nuestro sistema actual, solamente se contabilizan los votos válidos. Perfecto. Entonces, es un sistema de inconformidad, pero legalmente no tiene ninguna implicación. Ok, Diana, muchas gracias. Vamos a una pausa y ahorita seguimos platicando de esto. Muchas gracias. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal a todos allá en casita? Mi nombre es Valeria Vargas y el día de hoy vamos a conocer el punto de vista de los jóvenes sobre la inconformidad del por qué anulan el voto. Así es que acompáñame a descubrir la opinión de la gente. Que como no nos informamos bien la mayoría, no le tienen confianza en ningún político, entonces todos se dejan influenciar pues porque todos van a hacer lo mismo y todos van a robarle al pueblo y cosas así. Entonces yo creo que es más que nada por eso. Bueno, en lo personal en mi casa sí sucede eso, de que anulan su voto o que ni siquiera van a votar. Muchas veces prometen, pero en verdad no cumplen nada. Los políticos son malos, ya no les creen, que las campañas son la. Pues probablemente podría ser por lo que prometen los candidatos, pero al final se dan cuenta de que no es cierto. La gente que se informa de verdad de las propuestas de cada candidato no se siente satisfecho. Ya cuando llegan al cargo, pues nadie hace nada de lo que realmente decía. Porque ya la gente no confía en partidos políticos, hay mucha corrupción, el país estamos mal, o sea, no hay fuente de trabajo, no hay no hay confianza, por eso es la anulación del voto. Y regresamos con la maestra Diana Ortiz. Ella es subdirectora de Información y Gestión del Conocimiento en el INE México y seguimos hablando sobre por qué las personas están tan molestas con la política, por qué ya no creen en ella. Bueno, en realidad creo que se prometió muchísimo la propia democracia. México ocupa unos de los lugares más bajos en América Latina, y de por sí América Latina tiene niveles muy bajos de satisfacción con su democracia. Y creo que eso es porque se tenía una gran expectativa con los mismos. O sea, la democracia, en términos estrictos, es un mecanismo para poder transitar de un poder a otro. Y el problema es que se le esperó que llegaran gobernantes que cambiaran la desigualdad, la corrupción, la impunidad, que fueran eficientes, que escucharan a todos. Y eso en realidad todavía no lo hemos hecho bien. Sabemos cómo elegir gobernantes, pero no sabemos cómo exigir todavía que efectivamente cumplan con su palabra. Entonces, eso ha generado que lo que se esperaba con lo que está realmente pasando no esté como conformes, y más bien también está pasando que se están retrayendo al espacio privado, en donde resuelven de manera individual sus problemas. De acuerdo con el informe País sobre la calidad de la ciudadanía, lo cual invito a visitar, es un informe en donde dice que los ciudadanos están muy desvinculados entre sí, somos muy desconfiados, incluso con todos. O sea, 74% de la población no está conforme, y entonces, no confía en el otro, y eso hace que en realidad, pues, por eso no apreciamos un poco que hay que recurrir a la comunidad, hay que tomar decisiones colectivas, y eso nos permitirá de alguna manera mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué crees que necesita mejorar la política internamente para que las personas crean en ella? Yo creo que necesitan participar. O sea, si dejamos que la gente, que los gobernantes tomen sus decisiones sin tomar en cuenta nuestras posturas, yo creo que vamos a estar muy desvinculados entre lo que queremos y entre lo que pasa. Yo sugiero que no se retraigan, que se vayan a votar, y además también conozcan a los ganadores, platiquen con ellos, porque también no tienen las respuestas de todos los problemas, ni siquiera han identificado todos los problemas de las comunidades, y a lo mejor nosotros tenemos alguna experiencia. Eso también se llama un proceso de incidencia en políticas públicas, pero también tenemos que monitorearlos, exigirles. O sea, no está mal que desconfiemos, no está mal que tengamos cierto como distancia, pero yo creo que hay que participar. Y por eso una forma que también yo creo que en este proceso electoral puedan hacer es no nada más ir a votar, sino que se inscriban como observadores electorales. Muy bien, ¿tú crees que realmente va a cambiar este tipo de política que no se crea ahorita? ¿Sí va a cambiar en un futuro? Pues mira, yo creo que para mí no me gusta, no es como que si quisiera o no, yo quisiera que efectivamente cambiara, pero es un papel de dos.
Así es, Diana, pues es cosa de dos, como tú lo comentas. Muchas gracias, Diana, por tus comentarios y pues bueno, nos encontramos en otro momento. Muchas gracias, Diana. Ok, hasta luego, que tengas un buen día. Después de conocer más sobre el voto nulo y su función como expresión de inconformidad con el sistema político mexicano, en el siguiente bloque les voy a presentar un reportaje con información del presidente de la Junta Local del INE, David Delgado Arroyo. Acompáñenme a ver el siguiente avance. En el siguiente bloque hablaremos del voto blanco, qué es y cómo funciona. Conoceremos estadísticas de elecciones anteriores acerca de los cambios en el voto históricamente, abordados por el licenciado David Delgado, presidente del Consejo Local del INE. La licenciada Elizabeth Esparza, vocal de capacitación del INE, nos informará de las implicaciones sociales y democráticas en el voto blanco. Regresamos con más información después de haber conocido qué es el voto nulo y cuál es su función. Ahora vamos con la siguiente entrevista con el licenciado David Delgado Arroyo, presidente de la Junta Local. Vamos a conocer qué es el voto blanco, cuál es su función y cuáles son sus características. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Rendón y hoy nos encontramos con el licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, que es vocal ejecutivo del INE del estado de Michoacán. Y me gustaría saber un poco más del voto blanco. ¿Me puede explicar qué es y cómo funciona? Bueno, el voto blanco se le denomina así en algunos países del mundo a la opción de ejercicio del sufragio en donde se vota en contra de todos los contendientes. Es decir, el símil en México, aunque no tiene las mismas características que por ejemplo en Colombia, es el voto nulo. En Colombia se le denomina voto blanco y sí tiene consecuencias, es decir, hay en la legislación de Colombia la situación de que si el mayor número de votos es hacia el voto en blanco, entonces la elección se tiene que repetir. Pero aquí en México no existe la figura propiamente del voto blanco, pero lo que sí existe en nuestra ley, el voto nulo. Para ahondar con información, les voy a presentar la segunda parte de este reportaje. Hoy nos encontramos con la vocal de capacitación, Elizabeth Guadalupe Esparza Neri. Queremos saber un poco más del voto blanco. ¿Me podría decir qué es y cómo funciona este voto? Bien, en términos generales, el voto blanco no es propiamente un voto, porque cuando uno decide elegir algo, es cuando se puede manifestar esta intención de optar, de votar por algo. El voto blanco desafortunadamente carece de esa intención y por lo tanto no funciona, y no funciona porque no tiene en el marco legal del Instituto Nacional Electoral ni en ninguna otra legislación electoral algún impacto directo en cuanto a los resultados electorales. Tiene una operatividad. Cuando tú llegas a una casilla y te dan tu boleta y en esta no expresas ninguna intención, esa boleta se va a clasificar como voto nulo. Es decir, tu intención de manifestar algo queda vacía. ¿Qué es lo que quisiste decir a través de esa acción u omisión de marcar la boleta? A continuación vamos a ver la siguiente nota sobre el voto blanco, donde el licenciado David Cuevas nos apoya con la información. Vamos a verla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Rendón y estamos con el licenciado David Cuevas, que es vocal secretario. ¿Cuáles son las implicaciones sociales y democráticas de este voto? Un voto blanco indica socialmente una cuestión de inconformidad, una cuestión de que la gente no encuentra opciones dentro de la boleta electoral para elegir a uno de los candidatos que están registrados. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Pues las mismas que tiene un voto nulo. Esto es que provocaría quizá que tuviera que recontarse esas casillas, paquetes electorales, si el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre el primer y el segundo lugar en la casilla. En algunas entidades, particularmente en Jalisco, en nuestro país, se ha buscado que cuando existe este tipo de votos, en el cual la ciudadanía no otorga a ningún candidato la mayoría,
los partidos políticos no obtengan el financiamiento de una forma automática, sino que demuestra esta inconformidad entre las opciones políticas, y quizá los partidos políticos tendrían un financiamiento mucho menor. Esta cuestión es una cuestión local de Jalisco, y pues bueno, a nivel nacional todavía este voto blanco no tiene las repercusiones que puede tener a nivel local. Es una muestra nada más de inconformidad de la sociedad. Mi nombre es Daniela Rendón, hasta la próxima. Ahora, después de conocer el tipo de voto blanco, vamos con la siguiente nota sobre la historia de los votos. Seguramente se preguntan cómo ha cambiado el tipo de voto a lo largo de los años. Vamos con la siguiente información a cargo de mi compañero Eder Ávila. A lo largo de los años, el voto ha tenido dos tipos de comportamiento, ya que por parte de los ciudadanos se ha notado una participación alta en elecciones presidenciales, mientras que caso contrario ocurre con las elecciones de intermedios, en las cuales la participación es baja. Ha tenido dos tipos de comportamiento. El primero, que tiene que ver con altibajos en la votación, que tiene que ver con altos en elecciones presidenciales y baja en elecciones intermedias. El consejero menciona los altibajos en la votación como una especie de comportamiento, altos en elecciones presidenciales y bajos en intermedias. La calidad del padrón electoral ha tenido una sustancial mejora, que paralelamente ha mejorado mucho la participación ciudadana. Aunque no somos omisos en el sentido de que hay una baja percepción sobre la democracia, o sea, hay ese rechazo, entonces yo creo que vamos a ver estos pesos y contrapesos, estos motores y estos frenos en la participación ciudadana, y ya el veredicto final lo sabemos el 1 de julio. El licenciado Arroyo afirma que los jóvenes son un tema muy particular, debido a la intensa participación en las nuevas tecnologías, y que no se ve reflejada en el ejercicio del voto. Entre 20 y 34 son las edades que menos participación sobre el voto tienen, aunque después de los 34 comienza a crecer. Creo que ha tenido comportamientos el voto diferentes, y que tiene que ver con las situaciones de cada momento. Entonces, no podemos asumir una percepción que no se sostenga con las estadísticas. A lo mejor hay esa percepción por los datos de las encuestas, pero no por las estadísticas, y yo sí confío en que al menos en las elecciones del próximo 1 de julio de 2018 vamos a tener una alta participación ciudadana. ¿Y qué tal les pareció este programa del día de hoy? Recuerden que es muy importante la decisión que tomen para estas próximas elecciones. Agradecemos su presencia a todos los colaboradores que participaron para la realización de este programa. Me despido de ustedes, mi nombre es Margarita Fuentes Gutiérrez. Nos vemos en la próxima emisión con el siguiente programa que se llama Voto Consciente. Esto fue Decídete. Hasta la próxima.